Qué emoción y qué alegría que nos puedan estar acompañando a un tiempo más. Gracias por sentarse con nosotros a la mesa de charlas y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociodigitales, por ahí en Facebook, manita arriba, o denle suscribirse en la campanita ahí si nos están siguiendo a través de YouTube. Y gracias por estar un conversatorio más con nosotros. Pastor Lemuel, Pastora Febe, qué privilegio poder tener esta charla con cada uno de ustedes. Comenzamos. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo Y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Hechos capítulo 26. Vamos a leer del verso 9 al 23. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo inicia diciendo, bueno, en esta versión, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Había creído. Me hace pensar cuántas veces yo he creído que tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo no es que en algún momento haya sido un sicario, pero sí, O no lo sabemos. bueno, no es tiempo de testimonios. Pero ¿cuántas veces no creemos que debemos hacer algo, que deberíamos estar haciendo algo? Y nos empeñamos como Pablo, pues hasta, este, digamos, lo hacía con mucho ahínco, ¿no? Mataba a la gente con mucha devoción. Y lo hacía por las motivaciones correctas, según él, por las vías correctas, ¿no? Teniendo las autorizaciones correctas y todo. Y sobre todo a mí me llama eso que dice, él expresa que es como su deber moral, ¿no? Es su convicción personal. Y por eso digo, muchas veces yo al menos, seguramente los que nos escuchan, alguien también se identificará con eso, creemos que debemos hacer algo y como lo estamos haciendo bien, por lo menos en cuanto a las formas y los métodos, pensamos que es ahí donde tenemos que estar.
hasta que, bueno, llega una luz que nos enceguece y nos tira de nuestro caminar y tenemos que replantearnos, ¿no? Pero yo iniciaría, ese es mi pensamiento inicial, ¿no? Como creemos que estamos haciendo algo, que es nuestro deber hacerlo, que lo estamos haciendo bien, hasta que, bueno, el Espíritu de Dios, Cristo mismo, se nos aparece y nos lleva a lugares insospechados. Normalmente cuando se aborda el tema del apóstol Pablo como personaje, corremos muy rápido, ¿no? Y decimos el misionero, y es el que escribió el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que encontramos ahí, la doctrina, cómo desarrolla su pensamiento tan preciso y tan puntual. Y en ese correr, como que obviamos este tipo de pasajes, ¿no? Y justo ahí vemos, aquí cuando Pablo está relatando su conversión y hace esta parte de dónde venía, quién era él, qué estaba haciendo, en qué andaba, esa convicción de decir, yo estaba sirviendo a Dios. O sea, él de verdad tenía esa convicción, ¿no? Que lo que estaba haciendo era un servicio a la iglesia y como bien dijiste, que lo hacía con siguiendo todos los pasos necesarios, ¿no? O sea, había que pedir autorización, yo tenía la autorización, había que hablar con tal persona, había alguien que estaba fuera de la jurisdicción, perdón, bueno, yo lo alcanzo, ¿no? Yo me esfuerzo, dejo mis asuntos aquí y voy hasta allá para hacerlo, ¿no? O sea, esa disposición para ir motivada por esa creencia de estar haciendo algo que se precisaba, algo correcto. Y muchas veces prendemos el automático, ¿no? En lo que estamos haciendo, sobre todo cuando se trata de Dios, en lo que estamos viviendo, y no estamos revisando cómo está nuestra relación, o si existe esa relación y no solo estamos enfocados en el hacer, en el quehacer cotidiano, ¿no? Que puede estar haciendo con mucha convicción, como muy diligentes, pero que pudiera no tener nada que ver con la voluntad del Padre. Ahorita de los dos, estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado ambos, y me gusta mucho cuando Pablo relata un poco de quién es en Gálatas, cuando les empieza a decir, ustedes saben cómo comportaba cuando pertenecía a la religión judía, cuando perseguía con violencia a la iglesia de Dios, hice todo lo posible por destruirla. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que acabas de mencionar, Febe, que a veces vivimos con prisas en cuanto a lo que queremos hacer, y creemos que Pablo fue como su llamado, su conversión y su llamado y su trabajo misional como de manera espontánea, ¿no? Como partiendo en el mismo momento. Pero hay varios sucesos que se dan, y Pablo aquí en Gálatas precisamente lo dice, ¿no? O sea, qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Y me gusta mucho esta parte de Gálatas, porque dice, cuando esto sucedió, que él cambia, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejos de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén a conocer a Pedro. Me quedé 15 días con él, el único apóstol. Y dice lo que no hizo, ¿no? Esa parte a mí me hace pensar en que a veces nosotros como que buscamos luego la validación y hacemos algo para sentirnos validados como por el gremio, ¿no? Por ponerle un nombre. Y en este caso, Pablo, para empezar, la transformación de Pablo se da bajo ciertas condiciones como muy extrañas, ¿no? En cuanto él va a perseguir a la iglesia, se presenta con una luz, escucha una voz que nadie más podía escuchar, solo él, ¿no? Casualmente solo él logra ver y solo él puede escuchar. Y desde el principio que él empieza a trabajar como con esas visiones o esa manera de relacionarse con Dios,
Pablo nunca había tenido un acercamiento con Dios, ¿no? Más que el hecho de sentirlos, no con el Dios crucificado, ¿no? Porque sí, de acuerdo a su conocimiento de la ley, pues obviamente él era judío, era celoso de la ley, pero ese encuentro, ese reconocer que él habla después que dice que fue escogido desde el vientre de su madre, él no había tenido como esa conexión o ese acercamiento con ese Dios, ¿no? Entonces, desde ahí como que se va dando todas las visiones. ¿Quién es el primero que llega? Ananías. ¿Y cómo llega? Con una visión, ¿no? Entonces, como que todo esto, Pablo ha ido reconociendo como ese hablar de Dios a su vida, que para mí tiene mucho en este tiempo, ¿no? Porque en medio de todas las voces, en medio de todo lo que soñamos, lo que creemos que Dios nos está diciendo, ¿cómo determinar qué es la voz o la visión correcta, ¿no? Que Pablo en este caso sí está como siendo muy preciso. Cada que hace una defensa es: yo que fui el último, yo que escuché a Dios, que me apartó para esto cuando yo era perseguidor. Y a mí me llama mucho la atención de él como esa defensa siempre de lo que Dios le ha dicho. Hace algunos conversatorios atrás hablábamos un poco acerca de cómo utilizamos al Espíritu Santo para decir: Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, y después hicimos ese juego de palabras, ¿no? El Espíritu Santo me dijo que tú ibas a decir que el Espíritu Santo te había dicho, pero me dijo que no te había dicho nada, ¿no? ¿Cómo Pablo va ahí y es tan creíble por el respaldo del Espíritu Santo a Pablo en todo lo que él hacía? Incluso cuando Pablo quería tomar caminos equivocados o se equivocaba en la manera de conducirse o de cómo dirigirse, porque él estuvo muy aferrado a predicar a los judíos, porque él sentía que era su núcleo, que era su mundo, que era donde mejor encajaba. Incluso ahí, cuando él equivoca el camino, cómo el Espíritu Santo lo mueve, ¿no? No sé si dije algo o no. Te apresuraste un poco, pero te vamos a alcanzar. Yo creo, retomando ahí en el punto, ¿no? De arranque, a mí, y como bien te fuiste a Gálatas, y vamos a encontrar esto en varios pasajes, ¿no? Pablo no niega lo que hizo o quién fue. Y probablemente a quien se está dirigiendo en ese momento había sufrido las consecuencias de esas acciones, ¿no? Tal vez de forma directa, tal vez de manera tangencial, pero probablemente, o sea, su fama era conocido, pues, o sea, tampoco era como algo que pudiera ocultar tan fácilmente, pero él tiene esa convicción de reconocer quién había sido, y ahí cuando está relatando, dice, ocupado en esto, o sea, en eso andaba, ¿no? A eso me dedicaba. Y es como el punto de partida, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y otra vez, estaba ocupado, estaba haciendo algo que en convicción creía que era el servicio de Dios, y revirar eso, o sea, detenerse a escuchar la voz de Dios para ir en otra dirección, o sea, suena sencillo, pero no, a veces cuesta mucho más, ¿no? Cuando sabes que estás haciendo algo que no es correcto, algo que a todas luces no es adecuado, sabes que necesitas ese cambio o terminar con eso para empezar a hacer cosas correctas, adecuadas, para vivir realmente en la gracia de Dios. Y aquí encontramos a alguien que está creyendo que sí está en esa dirección, y de pronto es poner un alto, ¿no? Y esta es muy dramático, por así decirlo, quiero usar esa expresión, el encuentro que él tiene, porque creo que así lo necesitaba, ¿no? Ese momento en el que él tiene que rendir y detenerse, no había otra forma de parar el tren que él traía. Y sumo o hago esa conexión con la línea que decías, cómo escuchamos la voz de Dios. Y creo que va a ser diferente para cada uno de nosotros, pero no va a ser, pues es particular,
pero hay una forma, ¿no? de identificar que proviene de Él, que Él es quien está tratando con nosotros, porque en el caso de Pablo le está dando un panorama y le está diciendo cosas que solamente Él va a entender, ¿no? Que en la condición donde Él ha venido haciendo, por cómo ha venido, o sea, ante los ojos de los demás, Él tiene una presencia, tiene una posición, tiene una manera de venir haciendo las cosas, ¿no? Pero las motivaciones las conoce Él. Y aquí cuando lo está expresando, dice, me detiene, y la respuesta, ¿no? Es Pablo, ¿quién me detiene? ¿Quién eres? ¿Por qué, no? ¿Por qué está sucediendo esto? Vemos cómo puede ser tan personal ese llamado, aunque hay, o entendemos, ¿verdad? Que la misión es una y que Dios quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. O sea, eso es para todos, pero a la vez, ¿cómo puede ser tan personal? Y eso va a hacer que sea diferente para cada uno de nosotros. Sí, y a mí me llama la atención el hecho de que Pablo, a ver, no se encuentra como con Dios, ¿no? O sea, no es el llamamiento de los otros profetas, ¿no? Que tienen un encuentro con Jehová, sino es un encuentro con Jesucristo. Yo creo que eso es importante para este cambio de paradigma de Pablo, que, como dice Febe, él necesitaba de manera personal porque él estaba comprometido con Dios. O sea, no sé, llamámoslo su ministerio, ¿no? Era con Dios y necesitaba ese encuentro con Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad. No sé si en ese momento Pablo lo entendía así de esta manera, ¿no? Pero y el hecho de que él buscando a Dios se encuentre a Jesucristo, por un lado, otra vez, es lo que él necesitaba en ese momento, ese llamado personal a él, pero también es ese cambio de paradigma que él necesita, ahora Dios está haciendo algo nuevo y lo está haciendo por medio de Jesucristo, y entonces él tiene que sumarse a esa actividad de Dios en Cristo, y ahí cambia. Pero también quería mencionar otra cosa, en el versículo 19 dice, no fui desobediente a la visión celestial. O sea que por mucho que vengan visiones y sueños, y, como decíamos en el otro episodio, ¿no? Que si pedimos una señal y es así tal cual nosotros queremos, al final de cuentas requiere de nosotros una obediencia, una respuesta, ¿no? No es ni siquiera así en esa visión portentosa. Dios no toma el control de nuestro libre albedrío, ni de nuestra voluntad, ni nada de eso. Sigue requiriendo una obediencia de nuestra parte. Y a mí me llama, ¿no? Que dice, no fui desobediente o sea, como si Pablo hubiera tenido una alternativa. Y creo que en un sentido, sí, ¿no? Pudo haber dicho, no, pues ya te encontré, ahora te vuelvo a matar, ¿no? Si hubiera podido. Pero tiene ese cambio de paradigma por completo, y entonces ahora tiene una nueva misión, un nuevo compromiso con Dios, pero siempre requiriendo una respuesta. Otra vez, nosotros no creemos en una gracia irresistible, ¿no? Sino creemos en una gracia resistible que, aunque suena tal vez feo para quien no comprende bien la doctrina, lo que nos está diciendo es que Dios no impone su voluntad ni nos trata como robots, ¿no? Como autómatas, sino que pide nuestro involucramiento completo, empezando por nuestra voluntad y nuestra obediencia, ¿no? Entonces, ciertamente, retomando el tema de lo personal de la visión, pues también cada uno de nosotros debe saber cómo responder de manera personal al encuentro con Dios, al llamado de Dios que nos hace a nuestra vida. Y bueno, aquí en el pasaje de Hechos 26 no menciona a Ananías, pero Willy ya lo mencionaba, ¿no? A veces necesitamos a alguien que venga y nos acompañe en ese proceso de saber qué hacer. Antes veía el mundo de una manera, ahora resulta que no veo nada, ¿no? Que ya no entiendo nada, y que alguien esté ahí con nosotros y nos ayude a dar ese paso de un cambio a otro, pero sí se necesita de nosotros una respuesta, ¿no?
siempre creo que tenemos este dilema en cierta forma de la predestinación, del, de la gracia irresistible, eh, del libre albedrío, de la voluntad humana, si está predispuesta al entorno, si está sujetada al contexto de cada quien. Pero creo que cuando Pablo va por la explicación, no va como, no hace la aclaración como si hubiera otra opción, ¿no? En cierta manera. Insisto, y tal vez retomo esta parte, ¿no? O sea, la conversión de Pablo es una conversión muy particular, ¿no? Esa conversión que va cambiando. Todos los demás, si lo vemos como en nuestros tiempos, todos los demás se dedicaban a algo moralmente correcto, ¿no? Eran pescadores, aunque eran mal vistos, eran cobradores de impuestos, pero era algo socialmente válido. No sé si se valga, pero yo no sé si el trabajo de Pablo era perseguir a los cristianos. Claro, para él, como lo dice, estoy haciendo por mi celo religioso, pero no sé si esa función, esa labor es moralmente correcta. Y por eso es que la conversión o la forma en que Dios se presenta a Pablo era la forma en la que Pablo podía entender que estaba persiguiendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios celoso, ¿no? Y entonces con él no bastaba decirle, deja tus redes y sígueme, ¿no? Deja la mesa de los impuestos y acompáñame, deja tus libros en la mesa y vente conmigo, deja de aprender a los pies de Gamaliel y ven conmigo. Entonces, también esa parte a mí me hace mucho ruido en el hecho de que hay una forma muy especial con Pablo, y eso mismo lo va preparando para lo que sería después Pablo, porque no es como que se encuentra con la luz y al día siguiente ya es el Pablo con todas las creencias, con todo el conocimiento, con todo el reconocimiento incluso de Dios. No sé qué tanto tiempo tiene que pasar, y no sé si es así de rápido, como tal vez nosotros en la lectura bíblica que hacemos le damos la vuelta a la hoja y ya está predicando, ¿no? O sea, le damos la vuelta a la hoja y ya está haciendo su primer viaje misionero. Le damos la vuelta a la hoja y ya está defendiendo o está llevando su primer discurso de defensa. Le damos la vuelta a la hoja y ya lo apedrearon. Y le damos la vuelta a la hoja y salió vivo de ese apedreamiento. O sea, no sé si esa parte también es como la parte en la que nosotros vamos entendiendo este proceso que Pablo lleva, este proceso que él va, esos pasos que va dando. Primero, al quedarse ciego, al ser guiado, obviamente él recibe la visión de va a pasar esto, la otra persona recibe esa visión, esa confirmación, y entonces Pablo entiende, Saulo en ese momento, entiende que las visiones, y empieza a escuchar realmente la voz de Dios y a comprender que esa visión de Dios le da una confirmación, ¿no? Entonces siento que todo lo que Pablo va llevando va a ser una confirmación. Cuando Pablo empieza su periodo de predicación, él siempre está aferrado y está con las ganas de decir, yo voy a los judíos porque soy un judío de corazón, porque no hay ningún judío mejor que yo, ¿no? Y ahí también se vuelve a topar con la parte de espérate, por ahí no va, y no es la confirmación de Dios. Y a mí me hace pensar porque vivimos en una época, y tal vez nosotros somos más entendidos, eso es, no nos esperamos ni a la luz del semáforo, ¿no? Ya está en preventivo, y el preventivo significa, en la realidad, detente, ya te toca pararte, pero para nosotros el preventivo, el naranja, es súbele a la velocidad, acelérale que todavía pasas.
no nos detenemos y ya, y si el semáforo tiene más de 1 minuto de duración, no manches, ese semáforo dura un chorro, ¿no? Y así vemos también en la vida cristiana en los procesos, nos convertimos y no es que no sea, no es que no suceda, pero creo que ya vemos incluso esa charla, ¿no? Que de repente hablamos nos bautizamos y salimos del bautismo y creemos que ya nos podemos enfrentar a cualquier pecado y, oh, sorpresa, cuando llegamos, volvemos a resbalar o volvemos a caer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces no reconocemos los procesos, los tiempos. Y creo que Pablo por ahí inicia también un poco ese tiempo, ¿no? Yo quiero retomar algo que en lo que Lemuel participó, que es en el capítulo 9 de Hechos, cuando se narra, digamos, el evento de la conversión de Pablo, donde aparece el personaje de Ananías, retomando la idea del llamado, ¿no? Cuando se le dice a Ananías, ve, encuentra a Saulo y así, Ananías no quiere ir, ¿no? O sea, Ananías es como pero sí sabes a quién me estás enviando, o sea, ese hombre viene, o sea, no viene de vacaciones, ¿no? Viene con el propósito de matar, la fama que traía lo predecedía. Entonces era, Ananías entra en este diálogo de decir, yo tengo que ir, o sea, ¿estás seguro que es ese hombre? Y haciendo un poquito de eco en lo que decíamos, ¿no? Como el llamado va a llegar a cada uno y se va a dar en términos diferentes, ¿no? Ananías entabla, digamos, este diálogo de si tengo que ir, pero al final es obediente y va, ¿no? Y recibe a lo mejor no tantos detalles, pero sí la parte, o sea, ¿qué hubiera pasado si Ananías dice, no, yo no voy? O sea, es demasiado peligroso. Probablemente hubiera ido otro, no sabemos, pero es Ananías el conducto, ¿no? El que va a pasar ahí, el nombre que queda ahí registrado es el de él, ¿no? Y pudiera parecer una tarea menor, porque no vamos a ver después que se le mencione a Ananías en algo tan específico, tan concreto de hacer, ¿no? Y sin embargo está yendo a hablarle al apóstol de los gentiles, o sea, alguien que va a hacer un trabajo muy particular, muy trascendente en muchos aspectos. Y sumando lo que Will comentaba, es que ya Pablo escucha esta voz, entiende este nuevo mover de Dios, que Dios ahora está hablando, porque si hay esa fe existe, ¿no? En cuanto a creer en Dios y que le estoy sirviendo, pero ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿No? Es a través de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces Pablo empieza a ir por ahí, pero otra vez quiere hacerlo en sus términos, ¿no? Y lo que comentaba Will, de decir, bueno, a ver, ¿cuál ha sido mi formación? ¿De dónde vengo? Entonces yo soy el indicado para hacer esto, ¿no? Y hace la mención ahí en el 26, en el capítulo 26, donde empieza a decir, anuncia primeramente a los que están en Damasco, a Jerusalén, por toda la tierra de Judea, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, ¿no? O sea, Pablo empieza o sea, si es obediente al llamado, o sea, es un hombre de acción, totalmente, decir, ¿qué hay que hacer? Esto, yo voy y lo hago, pero lo quiere hacer en sus términos, lo quiere hacer con sus condiciones o donde él cree que es, no se está tomando el tiempo o esta parte, aunque ya se le dijo que va a ir a los gentiles, a quienes ahora te envío, le está diciendo, ¿no? En ese encuentro que tiene, y Pablo dice, que vaya para el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, otra vez, Pablo no está, o sea, está siendo obediente? Sí, porque está reconociendo esta voz, ¿no? Y otra vez empieza a caminar, pero en sus propios términos. Y creo que es una palabra muy pertinente, porque a veces creemos, y es así, ¿no? Que necesitamos hablar de las buenas nuevas, de aquellas personas que no han escuchado antes, hablar de arrepentimiento, de esta vida nueva que hay en Cristo, y que entonces yo estoy bien, porque yo ya estoy caminando y yo estoy haciendo esto.
cuando pudiera no estar haciendo específicamente lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Y entonces estoy haciendo las cosas a mi manera, en mis términos, y probablemente entorpeciendo lo que va a suceder. Aquí Pablo dice, intentaban matarme, o sea, se pone en peligro él mismo, se arma un alboroto cada vez que Pablo trata de ir con los judíos, o sea, termina en pleito, ¿no? En amenazas de muerte. O sea, porque había, eso que él había hecho todavía estaba presente, ¿no? O sea, no se ve ahí como una motivación tal cual, pero su forma seguramente de dirigirse, su forma de proclamar el evangelio tal vez era de una forma tal que encendía los ánimos, ¿no? Que las discusiones tomaban otras dimensiones. Trataba de persuadir otra vez en su propia, con sus palabras, en sus propios términos. Y habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, salgo de ahí, ¿no? Y en Hechos 9 va a decir, me envían a otro lugar, me sacan de ese contexto y me envían a otro lugar porque no estaba contribuyendo a que la iglesia se estableciera, no estaba contribuyendo a lo que en ese momento se requería en ese entorno. Y es hasta que Pablo sale, y ese cierra en Hechos 9, cuando dice, y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecidas en el Espíritu Santo. Es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando le envían a Tarso, entonces la obra empieza a florecer, ¿no? Empieza a traer fruto. Y yo creo que más de una vez regresamos a ese versículo y decimos, pero si está hablando de Pablo, del misionero, del hombre que tenía la unción, porque estaba en el entorno equivocado. Y cuántas veces nosotros pudiéramos creer que estamos haciendo algo en favor de la iglesia, en la respuesta al llamado, pero que no es a lo que se nos ha llamado, y estamos entorpeciendo ese fruto que ya pudiera estarse dando. Yo no sé si voy a discrepar con ustedes o no, pero bueno, antes de discrepar con ustedes o no, quiero mencionar algo que tal vez se pudiera malinterpretar, ¿no? Que es el hecho de esperar la voluntad de Dios no implica que nos quedemos sin hacer nada, ¿no? Pablo por lo menos estaba orando, ¿no? Durante esos 3 días que estuvo ciego y estuvo ayunando. O sea, por lo menos estuvo precisamente buscando la voluntad de Dios. Pero algo que hemos hablado mucho, y no es por defender lo que antes hemos dicho, pero sí creo que es importante puntualizarlo, que esperar nunca es una espera pasiva, ¿no? Siempre hay una actividad que no necesariamente requiere que, por dar un ejemplo, ¿no? Me acabo de bautizar, voy a ir a China a predicar, ¿no? A lo mejor y todavía no me siento capaz de dar una clase de escuela dominical o algo así, pero eso no quiere decir que yo tenga que quedarme de brazos cruzados, ¿no? Sin hacer nada por mí. Por lo menos está la oración, que no es nada menor, ¿verdad? Entonces creo que, o sea, volviendo a Pablo, pues tiene ese periodo de espera, ¿no? Por otro lado, la vida de Pablo siempre estuvo en peligro. Yo creo que no deberíamos ver el hecho de que lo quisieran matar los judíos como una señal de que por ahí no era el camino, porque después cuando va y predica, por ejemplo, en Éfeso, los ateos lo quieren matar, para perder el negocio, ¿no? Entonces, fuera con los judíos o fuera con los gentiles, siempre había un comité de bienvenida, ¿no? Para Pablo. Bueno, no era de bienvenida, era más bien como de salida. Pero a donde quiero llegar es que algo que, bueno, tal vez Dios le dice a Ananías, ¿no? Y Ananías también le dice a Pablo, si no me equivoco, que está llamado para ser mensajero de los gentiles. O sea, está bien claro lo que tiene que ser Pablo, ¿no?
Y ciertamente, tal vez podremos decir que fue un error ir con los judíos primero, ¿no? Y yo creo que, de hecho en Romanos él dice, ¿no? Que espera cuando los judíos sean injertados. No recuerdo si es el mismo en Romanos que él dice, yo cuánto estaría dispuesto a perder mi vida, ¿no? Con tal de que los judíos regresen o sea, sean incluidos, ¿no? Estoy dispuesto, creo que ser anatema, ¿no? O sea, tal es el amor de Pablo por su propio pueblo, que lo conozcan. Y yo creo que en ese amor genuino, pues Pablo va con los judíos primero. Pero algo que se le debe reconocer a Pablo es que siempre estuvo abierto a que el Espíritu Santo lo llevara a otro lado, ¿no? O sea, y aun cuando intentó varias veces ir a un lugar, al final de cuentas reconoce que el Espíritu Santo lo está guiando a otro lugar. Entonces, yo entiendo lo que Willy dice, ¿no? De que queremos, cuando esté el amarillo, meter el acelerador, ¿no? Y queremos que el internet sea más rápido y queremos que todo sea más rápido y no queremos esperar los procesos. Pero también sigo creyendo que en el camino es donde encontramos a Dios y en el camino es donde encontramos la dirección del Espíritu Santo. Error sería si, reconociendo que el Espíritu nos está llevando por un lado, insistamos en ir por el otro lado, ¿no? Ahí sí creo que sería un grave error. No sé si, bueno, ya ahí lo dejo. Fíjense que este fin de semana yo hablamos, o no sé cuántos, logramos hablar sobre la guianza del Espíritu Santo, ¿no? O los que son guiados por el Espíritu. Te Y refieres creo que... a Domingo de Pentecostés, ¿no? Que fue hace 2 semanas. Oh, ya, sí, es verdad. Y ahí en ese punto, creo que es donde está el meollo del asunto, porque hay que definir muchas cosas, y lo decías muy bien tú ahorita. O sea, no es que estés en una espera pasiva hasta que la puerta se abra, no es que estés en una espera tan pasiva o pasiva hasta que el camino se ilumine y digas, es Dios quien me está llevando, pero estás en una búsqueda constante, reconociendo la voz. Por eso decía al principio, ¿cómo fue o cómo lo podemos leer en Pablo? Que él habla de las visiones que tuvo, habla de cómo está. Dice que cuando él iba cabalgando, los que están a su alrededor no veían lo que él estaba viendo, ¿no? O sea, ellos no escuchaban la voz que Pablo estaba escuchando, y algunos pues obviamente decían, Pablo está loco, ¿no? Nuestro capitán en jefe está loco. Ananías estaba loco al acercarse a Pablo, pero es esa parte que vamos agudizando no sé si es correcto decir, vamos agudizando el oído, porque al final es la parte espiritual que se va conectando y va agudizándose para reconocer la voz de Dios y la voluntad de Él. Entonces, creo que por ahí también podríamos ir viendo que realmente nosotros necesitamos estar en esa búsqueda constante de Dios y reconocer la voz de Dios, como Samuel, ¿no? En el Antiguo Testamento, Samuel escucha la voz de Dios, pero no sabe qué es la voz de Dios. Elí sabe cuál es la voz de Dios, pero ya no escucha la voz de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué paradigma existe ahí, o qué puente, o qué conexión entre ellos dos, que el más joven de ellos puede escuchar la voz de Dios, pero no sabe qué es la voz de Dios, y el más anciano o el más grande sabe que es la voz de Dios, pero ya no la puede escuchar? Y entonces a Pablo está viviendo esta parte de, él es joven en ese sentido, y escucha la voz de Dios y está interesado en esa voz que le está hablando. Ajá. Y probablemente los discípulos en ese momento, los más grandes, no están escuchando la voz de Dios tanto, así que algunos han caído por ahí en un problema, ¿no? Pero bueno, quiero retomar. Cuando Fede decía de Ananías, creo que Ananías es de los menos, el carácter de Ananías es de los menos predicados desde los diferentes púlpitos, y predicamos más a Ananías, el que
el que sustrae del terreno, que del Ananías, que va obedeciendo a Dios y va con aquel asesino corriendo los riesgos, ¿no? Y entonces me gusta mucho pensar en estas partes, porque creo que como iglesia también tendríamos que ir arriesgándonos y obedecer y empezar a ser sensibles a la voz de Dios, hacia dónde vamos, a quién vamos, porque somos una iglesia que segregamos muchísimo. Somos una iglesia que segregamos demasiado a los diferentes colectivos, o segregamos demasiado a diferentes personas, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos empezar, y yendo otra vez con Pablo, ¿no? Porque me voy y me voy. Pero ya regresando con Pablo, o sea, ¿cómo es nuestra sensibilidad a esa voz, no? O sea, algo que tal vez escuchamos en el silencio, escuchamos en nuestra intimidad, escuchamos en donde nadie está escuchando lo mismo, pero somos valientes para seguir las instrucciones de esa voz, ¿no? Porque a veces queremos caminar también acompañados, ¿no? Pablo, me imagino que Pablo, cuando se levanta, le dice a todo su grupo: ¿quién más lo escuchó? O sea, ¿quién más está ciego de aquí, no? Pero solo era él. O sea, a veces hay cosas que el Espíritu solo nos manifiesta a nosotros, y entonces de ahí surge, ¿no? El aprender a escuchar, y a veces no va a ser sencillo, no va a ser fácil creer, pero nosotros tenemos que ir avanzando. ¿Cómo avanzamos? Bien lo dijo Lemuel hace un rato. O sea, no en una estática, sino en esa dinámica de escuchar a los que saben de Dios, escuchar a los que ya han tenido esa experiencia, pero también ir provocando esa experiencia en nosotros a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con los demás. O sea, no podemos pensar que vamos a estar aislados y vamos a estar siempre recibiendo la instrucción de Dios, y todos los demás están equivocados y nosotros solo estamos teniendo la razón, ¿no? Aquí, bueno, varias cosas, ¿no? Creo que sí es muy claro esta parte en que el hecho de que las consecuencias de cuando Pablo empieza a predicar a Cristo, como bien dijo Lemuel, ¿no? Vamos a ver esta constante en el ministerio de Pablo en cuanto a esa aparente mala respuesta, ¿no? Que muchas veces te dicen que para asegurarte que es la voz de Dios, pues si experimentas paz, ¿no? Pero ¿qué tipo de paz? O sea, si estás tranquilo, ¿no? Si las cosas marchan bien, es que sí era él. Y vamos a ver que no necesariamente, ¿no? Que incluso cuando Juan habla de la paz de Dios, dice, es una paz diferente, ¿no? O sea, es una paz que el mundo no da, que no se comprende. Entonces, ahí nos está mandando como una señal, ¿no? Como nota mental, o sea, no la vas a experimentar como crees. Y entonces creo que esto que sucede cuando hablo de la consecuencia de que hay todo este alboroto cuando Pablo va a los judíos, y cuando él sale, empieza a florecer la iglesia. Estoy hablando de lo que está sucediendo en la obra como tal, ¿no? Porque Pablo había recibido la instrucción bien precisa de quién tenía que ir. Ahora, creo que es muy válido esto que Lemuel decía, en ese amor, porque vamos a ver constantemente a Pablo hablando de esto, ¿no? En favor de los judíos, y tratando siempre, así como no se quita, o sea, como que no se arranca esa o más bien, no deja esa etiqueta de perseguidor y encima le pone otra de misionero, ¿no? O sea, no oculta lo que está ahí, tampoco va a negar esa parte de soy judío, ¿no? O sea, es mi pueblo, soy de ahí, y me duele, o sea, que no estén aceptando, ¿no? Eso va a ser va a haber mucha claridad en eso siempre que él está sirviendo. Pero creo que en reconocer la voz de Dios, tanto en la parte cuando cuando Hechos está relatando cómo se convierte Pablo, está en la instrucción, ¿no? Vas a ir a los gentiles. Y cuando Pablo va a hablar de su conversión, él dice, ¿no? Fui enviado a los gentiles.
¿no? Y posteriormente, cuando empieza a ir a los gentiles y empieza a hacer ese trabajo, va a afirmar esta parte, ¿no? Que ahí era, que esa era su tarea. Y creo que ese es el punto en el que otra vez tenemos que enfocarnos, ¿no? Pudiera ser esa dificultad que Will ya comentaba, de no sé distinguir la voz de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para distinguirla? Bueno, habrá personas que puedan ayudarme, que puedan instruirme de cómo reconocerla, y eso me va a servir, ¿no? Me va a dar algunas pautas, pero al final es a mí a quien está hablando, ¿no? Y voy a afinar ese oído espiritual para entenderla. Y luego, la parte que ya la entendí, o sea, ya sé que viene de Dios, pero yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, pero yo quiero servir aquí, pero yo quiero ir aquí. Y creo que Pablo va a ir siendo pulido, por así decirlo, en esa parte, de que mi deseo está aquí y lo va a expresar muchas veces, ¿no? Yo quiero volver a verlos, yo quiero volver a ir, yo quiero estar ahí, o sea, vamos a encontrar esa constante en sus cartas, pero también si el espíritu lo permite, ¿no? Si encuentro esa afirmación de que es, entonces, o sea, no está negando su deseo, hay ese anhelo en su corazón de encontrarse con esas personas, de otra vez, ha establecido esas relaciones, pero está siendo obediente, ¿no? Vemos ahora esta parte de decir, ya hice las cosas en algún momento, y pensando siempre en ese entorno, ¿no? Pensando que está sirviendo a Dios, que está sirviendo a la iglesia, que está siendo útil en la obra, pero ahora está en esa disposición de servir al Espíritu, ¿no? Y lo que decía Lemuel, que se me hace crucial, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, yo he escuchado mucho esa expresión y me hace ruido cuando la gente dice, es que Dios cerró esa puerta, y ya no me quedó de otra más que hacer lo que Él quería que hiciera, ¿no? Y me dejo un poquito de dudas ahí, porque si bien creo que hay formas en las que Dios nos va guiando, siempre hay una opción, porque Él nos permite tomar esas decisiones, esa voluntad no está coartada, de forma que no te queda de otra. O sea, sí hay una opción para ser obediente, para sujetarte a su voz y empezar a caminar con Él. Y lo que hemos venido diciendo, ¿no? Creo que desde el día -0, la parte de que empiezas a caminar con Él y lo vas encontrando, ¿no? O sea, Pablo está haciendo algo cuando se encuentra con Jesús. Pablo está haciendo algo cuando lo envían, ¿no? Y esos años de silencio que va a pasar en Tarso, pero algo estaba haciendo que Bernabé se acuerda de él cuando hay que ir a otro lugar, ¿no? O sea, no estaba haciendo un podcast. A lo mejor, probablemente sí, pero lo envían y dicen, ahí está este cuate, ¿no? Que tiene esas credenciales, que puede ir, que puede ser útil, y es Bernabé quien lo saca de ese exilio, por así decirlo, y lo pone otra vez en el mapa, ¿no? De empezar a tener este desarrollo, pero es haciendo algo, ¿no? Que encontramos el propósito y podemos obedecer. Es como cuando José está en la cárcel y de repente el jefe de los coperos dice, canijo, me acordé que había uno que me contó el sueño. Igual, ¿no? O sea, oigan, estamos batallando por un misionero y ya Ananías ha orado por alguien que va a los gentiles. Nosotros tenemos un problema con los gentiles. Fíjate, perdón por la interrupción, no sé si tienes que decir algo, Lemuel, pero mientras Febe decía la paz, ¿cómo la experimenta Pablo? No la experimenta como la queremos experimentar nosotros, una paz fuera de los problemas, de las tormentas, de las dificultades. Pablo, ¿cómo experimentó la paz? La experimentó en la cárcel, ¿no? Entonces ahí podría decir, no, Dios no me llamó aquí, no, siempre se identificó como ese llamado, ¿no? Que estaba respondiendo a ese llamado que Dios le había dado. ¿Cómo se identificó también? ¿En qué momento sintió la paz? Él llegó a Damasco, pasaba en Jerusalén lleno de la pompa sacerdotal, con sus caballos, con su gente, y un día tuvo que salir en una canasta, ¿te imaginas? Bueno, ¿se imagina? O sea, esa era la paz que Pablo sentía por seguir la voluntad de Dios, por seguir el propósito divino, y nosotros no queremos experimentar la paz que nos conviene,
Y entonces Pablo siempre que habla de la paz, lo habla a través de esa, de ese dolor en carne propia, por así decirlo, o por esos momentos que él ha vivido. Yo no me imagino cuando lo querían matar en Damasco y que lo sacan en la canasta. O sea, no puedo imaginarme al grandioso Pablo, al perseguidor de la iglesia, ahora resguardado en una cesta, ¿no? O sea, y aún así decir, yo fui enviado a predicar las buenas nuevas, he sido llamado a compartir el plan de salvación, he sido llamado a esto, mi vida está en constante riesgo y ahí lo que decía Lemuel hace un rato, ¿no? O sea, el miedo ya no era algo para Pablo, no le tenía miedo a la muerte, ¿no? O sea, había estado tan cerca de ella que, ¿qué le podría hacer ya estar en la presencia de Dios? Ya, él estaba listo. Y en ese mismo sentido de dónde encontramos la paz y esa lucha, ¿no? Que tenemos, de que queremos nuestra paz o nuestra comodidad y Dios cierra o abre puertas y así. Me acuerdo que cuando estaba, no sé si dejando mi adolescencia o entrando a la segunda adolescencia, alguien muy sabio me dijo que la madurez es, o más bien que cuando somos inmaduros tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo, pero la madurez es decidir entre lo bueno y lo mejor. Y yo no veo aquí a un Pablo diciendo, me voy a ir a Tarso a darme la vida de rey, ¿no? Y el Señor me está llamando, y yo estoy pidiendo, ay Señor, por favor, déjame vivir la comodidad. O sea, las dificultades y los errores de Pablo los comete en el ministerio, ¿no? O sea, y creo que eso es bien importante. O sea, Pablo se equivoca, pero porque está buscando hacer la voluntad de Dios. No se equivoca ni está luchando con su comodidad o la voluntad de Dios, ¿no? Sino que en esas luchas él tiene que discernir cuál de las dos es la voluntad de Dios en su ministerio, no si quiere o no hacer la voluntad de Dios, que muchas veces es el problema que nosotros tenemos, aunque a veces no lo reconocemos, ¿no? El Señor me está, por dar un ejemplo, ¿no? El Señor me está llamando a ser pastor, pero yo quiero hacer esto, ¿no? Y hasta que, bueno, o sea, otra vez, a lo mejor cualquiera de los que nos están escuchando se va a identificar con eso, ¿no? Nos aferramos a que no queremos ser pastor, no queremos ser misioneros, no queremos servir en la iglesia de esta o de esta otra manera, no queremos hacer esto a lo que el Señor nos está llamando, sino que queremos mantener nuestra comodidad. Y yo creo que sí hay que hacer un cambio importante, ¿no? Y ser sensibles y tomar esa decisión, ¿no? De servir al Señor, pero los problemas y las peripecias de Pablo no vienen porque él está luchando por hacer su voluntad o la voluntad del Señor, ¿no? Sino que está luchando por saber dónde está la voluntad del Señor en lo que él está haciendo. Otra vez, él está abierto, ¿no? A donde el Señor lo lleve, aunque eso le cuesta mucho, ¿no? Perdón, Will. Y es que ahí está, perdón ustedes. Y no, es que ahí está el punto, uno de los grandes puntos, que queremos que la voz de Dios y la voluntad de Dios, vuelvo al punto, leemos la Biblia y la leemos tan en ese tiempo, tan en ese momento, que no nos damos el tiempo de la cronología, ¿no? O sea, Pablo no va, o sea, leemos y decimos, quisimos ir a estas partes de Asia, pero fuimos impedidos por el Espíritu Santo. Pero no, lo leemos tan fácil, miren, tú vas a querer entrar a tal lado y vas a ser impedido, ¿ok? ¿Y cómo eres impedido? ¿Cómo es que Pablo supo que el Espíritu Santo no quería que entraran ahí? Y ahí está ese debate, creo que de nosotros, ¿no? En el sentido de, ok, tú vas caminando y de repente te topas con algo, no sé, voy a hacerlo tal vez demasiado torpe mi ejemplo, pero
vas caminando y tú dices, ahorita voy a ir a la tienda a comprarme unas papitas, ¿no? Pero ya estás obeso, pesas más de 90 kilos y las papitas no van a ser buenas para ti. Entonces vas caminando, te tropiezas y dices, es que era la voluntad de Dios que no fuera, ¿no? Pero ya son tus reflejos que ya están torpes, ¿no? En cierto sentido. O sea, y ahí va la parte que yo pienso, ¿no? En el sentido de, Pablo no fue como que no podía entrar porque iba caminando y algo lo detenía. No era como la burra de Balaam, que había un ángel frente a él y le detenía, ¿no? Y él entonces hasta que no entendió, hasta que no la burra le habló, porque entonces vemos de repente como que es que debe ser súper fácil reconocer la voz de Dios y es súper fácil cuando tú estás en esa conexión y no siempre es fácil, ¿no? Pero vamos, o sea, creo que lo que empezamos lo que se dijo al principio de la charla, Dios se muestra de manera muy personal con cada uno de nosotros y de manera muy diferente. Pablo es una referencia, pero Pablo no es la única forma en la que Dios se muestra con nosotros y la forma en la que servimos. Todos debemos tener ese ADN misional. Es algo que la iglesia debe tener y Pablo es un gran ejemplo de ello. Pablo es un gran ejemplo de la guianza del Espíritu. Pablo es un gran ejemplo de esa conversión, de ese giro al lado contrario de lo que él hacía, de cómo cambia Dios las vidas. Pablo es un ejemplo de cómo Dios no da nada por perdido, pero Pablo no es ¿cómo decirlo? No es la única línea, él no es el camino, ¿no? Él es un ejemplo para ello y a mí me llama mucho la atención esta parte de Pablo, porque va al punto, idealizamos muchas veces que el escuchar la voz de Dios tiene que ser así primero de audible y luego como esa simplicidad de, la Biblia dice que el Espíritu no le permitió pasar a Pablo. ¿Cuántas veces lo intentó? ¿No? ¿Cuántas veces Pablo estuvo caminando y fue redirigido, ¿no? Pero estuvo en esa guianza y nosotros necesitamos entender que desde el que empezamos en nuestro caminar con Dios, no es una estática, no es a ver qué me dan en la iglesia, voy a ir a la iglesia a crecer, voy a ver qué me dice el pastor, es esa búsqueda constante en tu individualidad, en el silencio de tu hogar, en tu soledad, en tu lectura diaria, en ese buscar a Dios y decir, Dios, ¿qué quieres que haga yo? Hazme entender tu voz, ¿no? Desde ahí. No es hasta que el pastor me diga, oiga, me tengo que casar con Juanito o con Pedrito. ¿En serio? O sea, no puedes ir a Dios, no tienes esa relación con Dios y creemos que entonces tenemos que ir a alguien más maduro para ello. No, empieza a madurar, empieza a caminar. Pablo lo hizo, o sea, no es tan mágico. O sea, yo creo que ese pensamiento mágico en la vida de Pablo que a veces tenemos, es lo que a veces nos cuesta trabajo y por eso nos sentimos tan frustrados. Decir, no estoy escuchando la voz de Dios. Pues no, hijo, no la estás escuchando porque no te estás conectando con Dios como debes, ¿no? Pero bueno, perdón. Y ahora que mencionabas eso, ¿no? De las veces que Pablo intenta hacer algo y no puede, este, también yo pensaba, por ejemplo, en alguno de los viajes que quería hacer, se enfrenta con una tormenta. ¿Cómo sabe que es la tormenta y no es el Espíritu Santo que lo está deteniendo, ¿no? O sea, tiene que intentarlo varias veces y tiene que hacerlo. Y a veces creo que, otra vez volviendo a lo que mencionábamos, ¿no? No queremos hacer ese intento ni siquiera, ¿no? O sea, tenemos por alguna razón ese miedo a equivocarnos en hacer la voluntad de Dios que ni siquiera lo intentamos, ¿no? O a la primer tormenta decimos, no es la voluntad de Dios. No sabes si es tormenta o si es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, no sabes si es una circunstancia pasajera que solamente te está dificultando o impidiendo realizar eso y contra lo que tienes que luchar, o si es la voluntad de Dios que te está diciendo por aquí no es, hasta que lo vuelves a intentar, ¿no? Y otra vez lo que decías, hasta que estás en comunión con Dios y aprendes a discernir que ese viento siempre no era el viento de la tormenta, sino era el viento del Espíritu que te está llevando por otro lado. Pero dos cosas, o sea, tienes que estar en conexión con Dios para saber discernirlo y tienes que intentarlo para saber cuándo sí es y cuándo no es. Y yo creo que
como has dicho, Willy, leemos en la Biblia todas estas aventuras de Pablo de una página a otra, pero realmente no sabemos todo lo que Pablo tuvo que haber estado en oración, en meditación, enfrentando a diferentes cosas y preguntándose, ¿será que por aquí es? Y al final de cuentas, ni los intentos de asesinato ni nada de eso lo hacen decir, no, no era por aquí, ¿no? Creo que hasta con mayor razón decía, sí es por aquí, ¿no? No están aceptando a Cristo, creo que es aquí donde tiene que estar. Y creo que es una señal para nosotros, ¿no? Tal vez donde menos se ve Cristo, puede ser, ¿no? No sé, a lo mejor es donde más tenemos que estar presentes, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro Perdón, tema. Febe, que te quite la palabra si tienes algo que decir, pero me va mucho cuando decías del tiempo de Pablo, porque, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento con José. ¿Cómo fueron las circunstancias de José? ¿Adversas? José el soñador. Siempre fueron adversas. Cuando llega con el faraón, ¿cómo son? ¿Qué es el peor momento que va a enfrentar con faraón? La hambruna, dificultades. Y José ya había estado preparado para salir adelante de todas las dificultades. Las dificultades para muchos podrían ser, no es el camino de Dios para mi vida. Mientras para José todas las dificultades fueron la preparación para enfrentar la mayor dificultad al lado de Faraón. Ahorita que mencionabas de la tormenta, para muchos podría ser, es que hay una tormenta que no me permite cumplir la voluntad de Dios, entonces no es por ahí. Cuando la tormenta te está preparando para cuando llegues a tierra firme, te pique la serpiente y entonces veas cómo hay muchos convertidos. Cuando tú querías desistir y decir, a lo mejor decir, ya no es por aquí, denle la vuelta al barco y vámonos a otro lado porque la tormenta es muy fuerte. No, sobreviven todos, llegan al lugar, te muerde una serpiente, la gente dice, se va a morir y ven que no te mueres y dicen, realmente el Dios al que sirve es el Dios verdadero. Pero pasaste por la tormenta, pasaste por la crisis, pasaste por momentos difíciles, te mantuviste, como le dijo Jehová, le dijo Dios a Josué, tú esfuérzate y sé valiente. Te mantuviste fuerte, te mantuviste valiente y entonces cumpliste al final el propósito de Dios. Y no son las dificultades las que determinan el propósito de Dios en nuestras vidas, pero sí tenemos que estar muy, muy, muy bien cimentados en esa búsqueda constante de Dios. No podemos entender la voz de Dios si no estamos en esa búsqueda constante. Perdón, Febe. No, y creo que es muy importante esa parte, ¿no? Tampoco la constante es de si hay problemas, entonces sí era ahí. O sea, otra vez, como dijimos, es bien personal, ¿no? Pudiera ser que esa es la forma en que vamos a discernir la voluntad de Dios, pero definitivamente vamos a aprenderlo cuando estamos en esa disposición de escucharle. O sea, cuando vamos a su palabra, cuando hacemos uso de todos esos medios de gracia que están ahí, y es que entonces afinamos ese oído espiritual, que podemos encontrarlo, ¿no? Que podemos discernir qué era, y que de pronto, como mencionabas antes, ¿no? Los que están a nuestro alrededor pudieran no estarlo viendo, pudieran no estarlo escuchando, y eso no quiere decir que no esté sucediendo, pero nos da miedo, ¿no? Porque no tenemos esa certeza, y creo que otra vez, ¿no? Es algo de lo que podemos reconocer en la vida de Pablo, que esa insistencia en servir, o sea, va a traer ese resultado, ¿no? Y incluso es una persona, lo vamos a ver seguramente en los episodios posteriores, ¿no? La peripecia, la planeación con la que él emprende las tareas que va a hacer, ¿no? O sea, con quién se va a sumar, quién le va a hacer, con quién se está asociando para hacer la tarea, y no en un sentido, otra vez, de comodidad, sino de ser útil, ¿no? De cumplir el propósito al que ha sido enviado. Entonces, sí repensar hasta qué punto la comodidad o el buscar
la paz, me voy a meter aquí en temas cuando digo el ser feliz, ¿no? Se vuelve nuestro objetivo principal y entonces me mueven tantito el escenario y ya es incómodo y ya no quiero nada, ¿no? Ya no estoy dispuesto a servir porque no era lo que yo me había imaginado, porque en ninguna parte de la escritura vamos a encontrar esa parte, ¿no? Cuando se nos habla de una vida plena, de una vida realizada, está hablando de esto, ¿no? De seguir a Jesús con todas las consecuencias que eso va a implicar y que en medio de esas situaciones adversas, pues vamos a encontrar ese gozo, esa paz que justo Pablo nos va a hablar y que lo está haciendo desde una cárcel, ¿no? Desde toda la incomodidad que puede estar. A mí me asombra mucho esa parte, ¿no? Ese encierro, cómo está alabando y glorificando, y lo siguiente que vemos es que el carcelero le cura las heridas, o sea, está sangrando todavía. O sea, físicamente hay una incomodidad, o sea, no es algo como de, bueno, me imagino que no estoy aquí, voy a mi lugar feliz y entonces puedo ahí alabar y puedo glorificar a Dios, ¿no? O sea, realmente está padeciendo, pero puede alabar y glorificar a Dios entendiendo que es en esa voluntad que está cumpliendo el propósito al que ha sido enviado. Pablo ha recibido la paliza de su vida y es como aquel Rocky que todavía va y abraza a la esposa con su cara volteada y lleno de sangre y diciéndole, no, te amo, lo hice por nosotros. Y fíjate que esa parte de, como, obviamente ahorita hemos estado hablando tal vez del sufrimiento, del dolor, que también son propósitos que te llevan a cumplir el propósito de Dios o son medios por los cuales cumplimos el propósito de Dios, pero no todo es así, ¿no? O sea, tampoco vamos a inclinar la balanza porque a veces desde Dios nos ha dado desde tal vez la comodidad de nuestras vidas, desde una vida privilegiada, también aprender a agradecerle, ¿no? Porque no todo puede ser, no todo es ahí, no todo es desde esa perspectiva. Por eso yo creo que a veces yo tengo ese sesgo o ese un poquito no es rechazo, pero tampoco me dejo ir con el hecho de cuando nos dan los 10 mandamientos de la prosperidad o la línea para una iglesia creciente. Y me acuerdo mucho de lo que dice Rick Warren, ¿no? Dice, esto funcionó en mi iglesia. Yo te estoy compartiendo a manera de testimonio lo que en mi iglesia funciona, lo que a mí me ha dado resultado, ¿no? Lo que yo he considerado que Dios me ha dado para que se desarrollen los ministerios y lo he visto crecer. Pero no necesariamente esto tiene que ser la réplica por la cual Dios te va a guiar a tu propósito de vida en algún sentido. Pero vuelvo al punto, esas son como esa guía, esos ejemplos o ¿cómo? Se me fue la palabra hace un rato. Pero bueno, son como esos estándares de cierta manera que te pueden servir, ¿no? Esos ejemplos de vida que te pueden servir y que tú puedes aplicar, pero no necesariamente tienes que partir solo desde ahí, porque vuelvo al punto, debemos entender que tenemos un Dios personal. Y en esa personalización, Dios tiene un traje hecho a la medida para cada uno de nosotros. Por eso tenemos un sinfín de maneras de expresión. Solo nosotros tres, así de rápido, ¿no? Hemos experimentado a Dios de una forma totalmente diferente cada uno de nosotros. Lemuel, desde las guamisas que le da a su señora por no lavar bien los trastes, ¿no? Por ejemplo. Luego, la Febe, desde Dios que le está rebotando de que se tuvo que ir a un lugar caluroso cuando le encanta el frío, ¿no? O sea, yo desde que llego a mi casa y no está la comida hecha, o sea, ¿cómo sufrimos todos? Pero bueno, ya después de la bromita, ¿cómo es la expresión de Dios y escuchar la voz desde nuestras formas diferentes? Y solo somos tres personas que coincidimos en algún lugar, que nuestra fe se ha ido desarrollando, pero nuestra manera de obedecer y escuchar a Dios es bien diferente. No, yo hasta hoy, yo no me acuerdo de un día que hayamos en una plática y que digamos,
Bueno, sí hay algo, pero no lo voy a decir todavía. Pero que hayamos hablado, dijimos, oigan, Dios me dijo esto, Dios también me lo dijo a mí, Dios también me lo dijo a mí, ¿no? O sea, y estamos en la misma sintonía de muchas cosas, pero ¿por qué? Porque Dios es así de personal. La manera en la que Lemuel dirige su iglesia, predica, se desarrolla, es diferente a la de Febe, es diferente a la mía. Y no por eso decimos o pensamos que, no, es que tú tienes que ser un clon de tal o de cual, ¿no? Y ahí está. Yo creo que ahí hay mucho ahora sí que mucha tela que cortar, porque al final Pablo nos da un ejemplo, ¿no? Y él lo dice en muchas ocasiones, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, él va a un principio, el principio es ser imitadores de Cristo, ¿no? Es compartir las buenas nuevas, es arriesgarnos a hacerlo, es a escuchar la voz de Dios, pero no hacer esos clones de Pablo en la manera en la que Pablo se desarrolló, no es por ahí, y no es por ahí ahora, ¿no? Tampoco. Retomando esta parte que mencionabas de que... ¿De la guamisa de Lemuel? No. Ah. De los chistes malos, no. De la importancia, ¿no? De considerar, bueno, estamos yendo al texto y ver cómo fue el desarrollo de la vida de Pablo, ¿no? Y aunque vamos a ver diferentes, ya hacías mención de algunos otros personajes que igual padecieron o sufrieron, no confundir esa parte, ¿no? Decir, entonces estoy sufriendo si es ahí, porque a veces hay consecuencias de nuestras malas decisiones, consecuencias de nuestra desobediencia, que están ahí presentes y que nos están alejando, ¿no? Del propósito de Dios, y entonces se manifiestan en ese sufrimiento, en ese padecimiento. Ahí está eso presente ahí también, y creo que a veces, otra vez, ¿no? En ese mal entendimiento de cómo reconocer la voz de Dios, nosotros de pronto decimos, voy a entregarle esto a Dios, y puede ser así como que, pues está padre tu cotorreo, pero yo no te pedí eso, ¿no? O a mí eso como para qué me sirve, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando, y creo que se los he platicado en algún momento, cuando tuve la oportunidad de venir a servir en el seminario, y recuerdo porque cuando se da parte de la invitación, ahí está el tema, ¿no? De que pues vas a tener otro tipo de ingreso a lo que pudieras tener en otro entorno, ¿no? Y uno saca sus conclusiones y uno, o sea, uno puede decir, o en su momento yo establecí de, ok, entonces esto ya no va a poder ser, ¿no? O tengo que renunciar a esto. Y va a ser mucho tiempo después que viene esa convicción de escuchar la voz de Dios y decir, bueno, eso realmente Dios nunca me lo pidió, ¿no? O sea, o nunca me dijo, está condicionado de esta forma, ¿no? O sea, entendemos que va a haber una renuncia a ciertas cosas, una renuncia como esto que ahora mismo decíamos sobre Pablo, ¿no? De yo quiero hacer esto, está en mi anhelo hacer esto, pero estoy siendo obediente, ¿no? Estoy yendo hacia acá porque entiendo que la obra va a funcionar mejor o va a traer el resultado, es el momento adecuado de estar acá, ¿no? Aunque en mi anhelo pudiera haber otra cosa. Entonces, es afinar el oído en esa magnitud de entender que hay renuncias que podríamos estar haciendo, pero que no necesariamente el Señor nos está pidiendo. Renuncias que nosotros estamos considerando de pronto como, sí, soy pobre de mí o muy, muy, muy abnegado, pero que no pudieran tener nada que ver con Dios, ¿no? O sea, o que es indistinto, que no es necesario. Y entonces qué importante es poder estar en esa sintonía con el Señor, aprender a escuchar su voz, y creo que lo hemos dejado claro, ¿no? Lo hemos repetido los tres. No estamos diciendo que sea fácil, no estamos diciendo que sea en automático, que no hay procesos en los que tengamos que ser parte, pero sí es posible. Si vamos en ese caminar con el Señor, y Él en su misericordia, en su gracia, en su amor, trata con cada uno de nosotros, y eso tiene que asombrarnos, o sea, tiene que, o sea, no hay forma de no sentirnos amados al reconocer cómo Él puede tomar el tiempo específicamente para tratar con cada uno de nosotros en las condiciones donde estamos.
Willy decía que hay mucha tela de dónde cortar y a riesgo de seguir cortando y tirando retazos, vamos más bien a hacer un dobladillo para ir terminando por el día de hoy. No sé si hay algún pensamiento final. Me gusta mucho cómo terminaste, Febe. Yo no quisiera agregar nada más, así que no sé si Willy quiera decir algo. Que no haga referencia a una película, que no haga referencia a un chiste, algo. Pienso lo mismo que todos ustedes. Yo creo, ya se dijo todo. Pues nada, vamos a orar. Prepárense porque vamos a seguir platicando acerca de Pablo. Ahí, sabemos, no pretendemos agotar el tema, ¿verdad? Pero creemos que hay pasajes que pudieran ser relevantes en este tiempo. Es una bendición para nosotros escudriñar la escritura, y qué mejor hacerlo en compañía, qué mejor tomar un tiempo para ir al texto y comentar de películas, de eventos, de cómo el Señor ha tratado con nosotros. Gracias por escuchar este episodio y estén pendientes. Va a haber muchas sorpresas más. Bye. Buenas noches.